Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados congregados hoy 28 de julio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, y de corazón a corazón, corazón de Jesús hoy viernes, que nuestra Santa Iglesia dedica en honor a Jesús sacrificado en cruz, traspasado por una lanza allí en su costado, que traspasó también el corazón de su Santísima Madre, la Virgen María, y el corazón del discípulo amado, Juan. Tú, ser amado, si te dejas tocar por Jesús, que llama desde afuera, prudentemente, respetando en libertad de Dios esa decisión, con conciencia ambiental, con esa conexión sideral, para trascender en esa evolución celestial. Hoy que la palabra de Dios se siembra en el corazón, se retoma en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. En gracia del Espíritu Santo, ese acontecer de Jesús, predicando, según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículos 28 al 33, explicando la semilla, cómo va germinando en todo ser siendo que escucha, que observa, que comprende en el corazón. Algunas tradiciones también no cristianas y algunas tradiciones cristianas juegan con las palabras en la traducción de un lenguaje a otro, del arameo original en Jesús, pero también el griego por la influencia de Oriente, más que de Occidente, para llevarlo al latín. Y es escucha, cuando dice el Shema, que le pregunta ahí en el Evangelio de San Marcos también, un escriba, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él le dice, Shema, escucha Israel, que es la conexión por el oído, decía San Pablo, la fe, ir a la profundidad del corazón. Y eso en el pueblo de Israel significa esa síntesis, comprender, carderis, sensatez, sensibilidad y testa, corazón y razón, más que por la acción. Y esa triangulación ahí entre sentir, pensar y actuar en el interior antes que proclamar, que decir, que es el hacer. Esa circulación de la palabra nutre ese ser interior, nutre ese corpus que es materia, que es la sensibilidad, por la razón, en nuestro caso hoy día en plenitud con Jesús, que es en la ley perfecta, que es Jesús, en espíritu y en verdad, la verdad misma, palabra proclamada, palabra vivenciada y palabra promulgada por más de 2000 años. Sigue vigente, Cristo está vivo. Hablando del reino de los cielos, de vida eterna, existen, como también existe lo contrario, el demonio, el pecado y las faltas de la humanidad han existido siempre, pero con la
crucifixión, muerte y resurrección de Cristo resucitado y resucitador, todo eso quedó saldado, no como una cuenta, no como un balance de activos y pasivos, para hablar de patrimonio, porque seres amados no tenemos nada, todo esto es prestado. Y Dios no es socio de ninguno. Él es el dueño, Él es el Señor. Él es el autor de la creación. Por eso en el amor se cifra la propuesta. Ama Deus, amar a Dios. En una ontonomía que es la relación con el autor de la vida por parte de la criatura, quien toma la vida en gracia de Dios prestada, que es un soplo, como lo dice el Salmo 19 hoy en la palabra. El día le lleva a la noche su mensaje, el amanecer, es el nacer, una vida. A la noche, después del atardecer, que es el morir. Simeón decía cuando recibía en brazos al niño Jesús en el templo, a la Virgen María, en sacrificio, en altar representa ello, ahora su siervo puede morir en paz, porque sus ojos han visto al Salvador, al Mesías. Y ello entonces significando Jesús, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, porque es altar, es sacerdote y es el sacrificio mismo de amor por la humanidad. Primero, amor al Padre. Segundo, amor a la humanidad. Y tercero, amor a la creación, pero en niveles. San Agustín habla de la ciudad de Dios, referido al reino de los cielos, Jesús, y en San Pablo es ciudadanos de los cielos. Y para poder caminar hacia allá, hay que sembrar la palabra de Dios en el corazón, pasar por la razón, como decía Juan Pablo II, fe y razón, la inteligencia que ha proveído el Espíritu Santo es para aplicarse. Javier Olivera Rabasi, en varios de sus discursos y en particular en su canal de Que no te lo cuenten, hablando para unos jóvenes en Estados Unidos, sobre la guerra cultural que tiene ahora la Iglesia en su persecución de siempre, por allá desde la antigua Roma, pero pasar hasta la Revolución Francesa y llegar hasta hoy en día con todas esas ideologías de género, todas esas degeneraciones. Dice la palabra de Dios en el Éxodo hoy, en el capítulo 20, versículos 1 y siguiente. No adulterarás, le decía Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Y el adulterio, más que entenderse en la concupiscencia, en la debilidad por la carne y en la relación entre hombre y mujer, que se da esa promiscuidad, desde el mismo pueblo de Sodoma y Gomorra, desviaciones sexuales, perversiones, distorsiones de la creación, de la impronta natural de la creación, de la ley natural, se dan arremetidas del demonio para adulterar, que es alterar, que es corromper. Eso implica contaminación del llamado ambiente, la contaminación de la creación, la contaminación de la obra de Dios. Y la contaminación es la alteración de ese orden natural, de esa impronta natural, de la razón de ser, no porque sea lógica, no porque sea en la lógica humana, no porque tenga explicación, sino el sentido, el significado de la existencia, para todo ser siendo consciente, que de forma coherente conecte
consigo mismo, con su hermano, ser amado, alma amada, el alma, artículo el, que no significa disrupciones del lenguaje, decía Javier Olivera precisamente en esa conferencia. Uno de los juegos que ha utilizado la Revolución Francesa es cooptar el lenguaje, las palabras, cambiar las palabras por otras, los famosos constructos. De eso nos ocuparemos Dios mediante en breve con Cambio Gnosis, para darle otro contexto, darle otro sentido y darle un fin que en última instancia es el mismo, nuevo orden mundial, denominado económico, que es financiero, donde no se respeta la dignidad humana, la persona humana, la divinidad que en gracia de Dios inhabita en el corazón humano, una gotita de divinidad del Padre Creador, de Jesús su Hijo unigénito, sanador, redentor y salvador, y el Espíritu Santo santificador, tres personas distintas y un solo Dios, verdaderos vinculantes en su esencia natural como Dios a través del círculo del amor, el Padre el amante, el Hijo el amado y el Paráclito el amor. Sembrar amor es en interpretación, sin lugar a dudas, de lo que dice Jesús en la palabra de Dios con la explicación que hace, sembrando la semilla en buena tierra, humus, humildad, un ser que en pobreza espiritual, ese abajamiento, esa kenosis, que es lo que hizo Jesús, siendo hijo del dueño, del Padre Creador, se hace lo más pequeño y entrega su vida por amor, muere en cruz para la redención de las culpas, los pecados y sanación de los demonios, tanto interiores, del alma, como exteriores, porque existe ese patán afuera. Desde la misma creación ha existido el tentador, el enemigo, el adversario, el opositor. Y se retoma el Génesis, el autor sagrado cuando habla del árbol del bien y del mal, el corpus centrado que se ha tomado para muchas religiones, monoteístas algunas, el hinduismo, el islamismo, el budismo, para conectar con el vacío, con el silencio, con la nada, que eso ya por allá en la Revolución Francesa y por toda esa época del existencialismo con Jean-Paul Sartre y Albert Camus y todos ellos, nadaísmo, el nada y todo les da lo mismo, y una náusea a vivir, pues porque no le dan sentido. A eso llevan esas autopistas del auto, el ego, la idolatría, sancionada por Dios en la escritura de los 10 mandamientos, por ser ídolos, por hacerse ídolos, por la idolatría, y no rendirle culto, adoración y alabanza a Dios, que esto debe ser, y darle el sentido a cosas que no lo tienen, que no lo merecen, la criatura, la hechura humana, entre comillas, porque todo se hace por la gracia de Dios, permite que exista también lo contrario al bien vivir, a la bienaventuranza, pero para tomarlo como una oportunidad y hacer esa transformación en el ser. Y en esa transformación glorificarse. No hay santo sin pasado ni pecador sin futuro, decía por ahí un sabio, un santo, un hermano, según la tradición cristiana. Eso es Amadeus y ontonomía, el amar a Dios y la relación con la divinidad en el Shema,
adorar a Dios, amar la humanidad y cuidar la creación, como dice Pedro Justo Berrío, de la parroquia El Carmelo de Itagüí, área metropolitana del Valle de Aburrá. Y hoy, en sintonía con los hermanos carmelitas y en particular teresianos, la Iglesia conmemora en un mártir, Pedro Poveda, que fue sacrificado siendo sacerdote por defender la dignidad de la mujer en la educación. Sembrar semilla, cultivar, eso es cultura. La cultura no se concibe sin que haya una cultivación, una maduración, una fecundación, la llamada la fecundidad de la mujer. También decía Javier Olivera, por gracia de Dios, la mujer es co-creadora con el Padre, porque le da extensión a la creación, por ser no el arca de la alianza, como lo es la Santísima Virgen María, que siendo humana, inhabitando la tierra, en su momento, la familia Nahuín, ahí en el pueblo de Israel, en Jerusalén, fue asunta a los cielos, porque desde la preexistencia de todo, la prefiguración del cosmos, del universo, la impronta de la Sagrada Familia, el Padre Creador Jesús unigénito Salvador y Espíritu Santo Santificador, esa memoria el Espíritu Santo nos trae, el que fue concebida desde antes de nacer, preconcebida, desde antes de la concepción misma, de la creación misma, prefigurada como la Madre de Dios. En gracia de Dios, anteayer se celebraban los abuelos. Ana, madre de la Santísima Virgen María, y Joaquín, padre de la Santísima Virgen María. Esa herencia traída desde los antepasados, con la Torá, pueblos rabinos, judíos, nuestros hermanos del pueblo hebreo, del pueblo elegido. Y esas raíces se traían de familia en familia, educando para la vida eterna desde antes de nacer el Mesías, porque eran fieles a la palabra de Dios proclamada en la Torá, la ley mosaica, la ley de Moisés, la tierra prometida, que no es tierra, es el reino de los cielos, pero que se toma en consideración por lo que es la realidad, materia, material, orgánica, como un cuerpo finito que tiene límites. Decía la palabra de Dios ayer en el Éxodo, precisamente en el monte Sinaí, Dios le ordenaba a Moisés que no permitiera que el pueblo de Israel trascendiera las barreras de lo que a él le permitió en algún momento por la zarza que ardía sin consumirse, que es señal de eternidad. Solo a los elegidos Dios les permite acercarse, les invita a todos, seres amados, pero no todos tienen la gracia de la fe, o no todos teniendo la gracia de la fe le damos apertura a Dios. Creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Además de la mujer, co-crear con el Padre, ahí la relación padre-madre, parental, no distingue género, no distingue sexo, no distingue especie. Es la divinidad con la humanidad, que algún día la humanidad, el alma se libera y ha de ser un corpus etéreo en el cielo. No es carne. Se habla en la promesa del fin de los tiempos en el evangelista y apóstol San Juan en el Apocalipsis, como ha sido vencer el bien,
el bien vivir, la bienaventuranza, el Cordero de Dios a la derecha de Dios Padre, y vendrá a juzgar vivos y muertos, el juicio individual a cada uno y el juicio universal para todos. Y ahí se han de reconectar el alma, el cuerpo y el espíritu. Fray Nelson Medina, teólogo de la congregación de los hermanos dominicos, Domingo de Guzmán, y ahí con Santa Catalina de Siena, hermana de España, santa, mística, quiere decir que conecta los misterios de la divinidad con la humanidad para hacerlos plausibles por la razón, comprensibles en el corazón. En Santo Tomás se tomaba algún momento ello, la duda metódica, no la de Descartes, del racionalismo, el materialismo, el positivismo, por allí, con el cartesianismo y el cogito ergo sum, no, en el sentido de influenciado por el Espíritu Santo, la inteligencia es una cualidad humana que pasa por la razón, como decía Juan Pablo II en su encíclica, Fiat Ratio. La fe permite ver, oír, entender en el corazón lo que el común, la vulgata, como decía Fray Alejandro Tobón en algún momento en los cursos de canto gregoriano, vulgar, que es el pueblo, que es lo común, no porque sea grosero, grotesco, y lumpen. Hoy día se asocia a seres de situación de la calle, en términos muy bonitos, por decirle a hermanos que habitan las calles, en la pobreza material, en la miseria humana, por esa exclusión, que es inequidad, iniquidad e inocuidad. Entre tanto hay pobreza, otros en supuesta riqueza derrochan de los llamados bienes y servicios de la tierra, de los bienes de la mente, porque tienen un título, un logos, un conocimiento, y los bienes del espíritu porque se creen iluminados por Dios, revelados, los misterios solo a Él, como si Dios fuera propiedad individual o fuera socio de alguno. Él es el Señor, nosotros sus siervos. Esa es la relación de ontología, más que de logos, de espíritu que es conocimiento, es de sabiduría, ontonomía, la relación con el Creador, nomos. Y ya la formación en esa circulación perfecta de la palabra puesta por obra es ese sentir, pensar y actuar, es el ser vida y obra en coherencia. Y ahora vienen las obras, hechos y acciones asociadas a cada ser, conectado en relación íntima con la divinidad, pero en su relacionamiento con los demás. Decía José Ignacio Munilla, que antes era de la diócesis de San Sebastián, ahora de la diócesis de Alicante, hemos sido hechos para el amor, para las relaciones interpersonales, relaciones fraternales, no así como decían Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, Diderot, todos esos del ilusionismo de la Revolución Francesa, decía nuestro hermano Javier Olivera Rabasi, de la Orden de San Elías, en esta conferencia a los jóvenes en Estados Unidos y en muchas otras, hablando también con Agustín Laje, que habla ahora de esas batallas culturales con las ideologías, logias sin ideas, que terminan siendo ideotologías, porque ya no hay pensamiento, ya no hay sentimiento profundo en el corazón, sino un subjetivismo, percepción. Y esto Dios mediante, en breve con Fundación Cambio Gnosis se va a profundizar más con el ejercicio del seminario,
ecuménico-ambiental, la pregunta por el ser y por la realidad, que es basada en la ensoñación, la imaginación y la proposición del día a día, de la vida. Un día que es una vida en miniatura, desde el sueño, la visión, la conexión con Dios en lo más profundo, al despertar. Y ahí viene ya de leer el adentro, de esa lectura interior, leer el afuera, la percepción, pero no solo por los ojos físicos, sino los ojos de la mente y los ojos del espíritu. Y no solo por los ojos, por los oídos, que es por la fe. Cree en Dios, le cree a Dios, crea con Dios. O le cree al patán, no le crean, ese no crea nada. La experienciación es experienciación mística, espiritual, que es con los misterios divinos. Experienciación intelectual con la mente, pero con la mente como logos, todas las lógicas, no una sola. Y la supuesta lógica de la razón pura, que es cartesiana. Immanuel Kant con el racionalismo, la lógica de la razón pura, ¿no? Eso es Occidente, en su momento. Eso sí claudica, eso sí pasa, pero la palabra de Dios no pasará, es eterna, perfectamente estable, recta, justa, porque es verdad, la verdad revelada en Cristo y el testimonio de la verdad revelada por santos mártires y apóstoles. Llega entonces a pasar ese nivel de la mente al cuerpo físico, lo estético, lo aparente. Entonces viene la experienciación vivencial, espiritual, intelectual, vivencial. Las creencias, las ciencias y las vivencias. La ética, la moral y la profética, vinculantes. Todas se han ido estableciendo como logos, como egos, como ídolos. La ciencia, pensamiento científico, occidentalizado, formal, termina siendo relativo frente al absoluto que es Dios. Miles de millones de seres. Y esos los que están en el curubito, en la sociedad de mutuo elogio, en la zona de confort, el status quo, que avala la ciencia, que es lo formal, que es lo supuestamente escrito, en idioma español o en el lenguaje humano. Seres amados, en la impronta del corazón el lenguaje es el amor y está escrito con el dedo de Dios. Es la impronta moral en el corazón de la ley natural, del orden natural, de la creación misma. Eso está en la genética, la génesis, en la nemética, que es la cultura, y en la energética, que es el espíritu. Y eso está en todo ser siendo espaciotemporalmente en un eterno presente. No hay pasado, presente y futuro. De ahí que lo que se debe circular en el amor, con el amor y para dar gloria a Dios a través del amor es precisamente un testimonio de esa inhabitación de la Sagrada Familia en el ser interior, el Padre Creador, el Hijo Salvador y el Espíritu Santificador. Para que el amante que es el Padre, el amado que es el Hijo y el amor que es el Espíritu circulen como la siembra de la semilla en buena tierra, que se cosecha con otros. Dios sigue escribiendo la historia de amor con cada ser siendo. Todos somos conectados en ese complexus. Y ninguno ha sido llamado a juzgar a su hermano, ni a criticar a su hermano, ni a positivar a su hermano. Menos aún a volverlo objeto, cosa, inútil de una sociedad de consumo. Sino por el contrario, amarlo, honrarlo, como honrar a padre y madre, de generación en generación. Por eso el saludo. La divinidad,
la divinidad que inhabita en su siervo, en su ser siendo, saluda a la divinidad que inhabita en el otro ser siendo. Se declaró en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación del Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, INIS, en el año 2021. Eso significa ese saludo en Oriente. También en nuestra religión se puede asociar, cristiana, mente, alma y cuerpo conectados. Y seres amados, esa es la vinculación para la formación en el orden natural. Está en la impronta y sobre eso se va a relativizar frente al absoluto que es Dios. Lo demás es pérdida de tiempo. Lo demás es desperdiciar la vida. Lo demás es cansancio en vano. Porque, como lo dice Jesús, si Cristo no es la piedra angular, lo decía también San Pablo, posterior a Cristo, en vano se cansan los albañiles, los trabajadores, los obreros. Seres amados, si el plan de vida no consulta el plan divino, Dios podrá en cualquier momento derrumbar los planes, los programas, los proyectos. Dios mediante en breve, con Fundación Cambio Gnosis, se hará profundización de esta conferencia de Amadeus y autonomía de formación en el orden natural, con la propuesta del Seminario Ecuménico Ambiental del Orden Natural. Sigan siendo bendecidos, muy agradecidos. Hasta pronto.